El título de nuestra editorial es un dicho campero que dice hay que pegarle al chancho para que aparezca la madre o aparezca el padre, ¿no? Al chancho chico, dicen en el campo. Usted le pega al chancho, grita y aparece la mamá, el papá y dice, ¿qué pasó acá? En idioma de que hablan los chanchos, ¿vio? Que lo conocemos lo del campo. Eh, dicen, dicen historiadores, a nosotros nos gusta mucho la historia de la Argentina, sobre todo la historia reciente, que poco antes de un asesinato político muy famoso en la Argentina, que fue al dirigente sindical Augusto Timoteo Bandor, Perón, que era el líder de ese movimiento político en la Argentina, le dice, mire, Bandor, usted está en problemas serios porque no lo están queriendo los yanquis, no lo quieren los rusos y creo que usted va a terminar mal, le dijo Perón, ¿no? Y poco después de esa anécdota que se atribuye a Juan Perón, dicho a Augusto Timoteo Bandor, líder sindical peronista, asesinado en el 1969, que se inscribía dentro de las tensiones sindicales y políticas del periodo. Aclaramos, Bandor había adoptado una postura que era conocida como peronismo sin Perón, ¿no? Que implicaba cierta autonomía respecto del liderazgo de Perón y que había puesto en cuestión el liderazgo de Perón, ¿no? Entonces, queremos salvar las distancias. Primero las estaturas históricas, ¿no? Hay una estatura de personajes que no tienen nada que ver con los que vamos a hacer referencia en nuestra editorial. Y segundo, poner también mucha distancia de los métodos por los cuales se resolvían en esa época, que era la violencia, ¿no? La violencia, hablaban las armas antes que las palabras, digamos, ¿no? Y ponemos distancia del personaje al cual vamos a hacer referencia, que es el senador entrerriano, todavía senador entrerriano, porque el Senado aún no se ha dignado a tratar el tema, a pesar de que pasaron ya prácticamente 4 días, de el senador que ingresó en una boleta peronista de Entre Ríos en el 2019 y a partir del 2024, con gobierno nuevo en la Argentina, se convirtió en uno de los promotores de las leyes libertarias en el Senado de la Nación. Juntar los votos para sancionarle las leyes que necesitan, que piden los libertarios. Y bueno, ¿y por qué decimos lo de Perón? Porque lo desconocen kirchneristas y lo desconocen los libertarios, ¿no? Milei dijo, hay que preguntarle a los kirchneristas, y los kirchneristas dicen, mirá, a vos te empezó a votar las leyes en marzo, abril de este año, con lo cual no está más con nosotros y el PJ de Entre Ríos está pidiendo la expulsión de este legislador. ¿Qué pasó? Bueno, lo agarraron infraganti. Lo agarraron infraganti. Infraganti es, creo, no soy abogado, pero es una categoría del Código Penal, cuando te agarran con las manos en la masa, digamos, ¿no? En este caso te agarran con $200.000 en la frontera paraguaya. $200.000 que no, primero que es ilegal pasarlos sin declarar. Creo que el tránsito de dólares se puede hacer algo así como 10.000, hasta $10.000. Y segundo, que no puede justificar la procedencia, ¿no? Con lo cual está en un grave problema el senador Cuéllar. La estrategia de Milei parece seguir siendo lo que algunos periodistas graciosamente llaman caramelos de madera para todas y todos, ¿no? Caramelo de madera es cuando usted reparte un caramelo que no tiene gusto a nada, pero te entretiene, ¿viste? Te va entreteniendo el tipo y te da un caramelito, todo de madera. No tienen gusto a nada, pero que también causan un entretenimiento, como decimos, y además a los fervientes oficialistas de turno le da por aplaudir los caramelos de madera, ¿no? Y si son ricos y poderosos, estos oficialistas mejor todavía, aplauden, festejan, mientras se van contrabandeando políticas, enormes medidas de políticas públicas que siguen deteriorando tremendamente la vida social y económica diaria de argentinas y argentinos. Esta semana, por ejemplo, conocimos cómo el gobierno decidió quitarle
a una enorme mayoría de jubiladas y jubilados nacionales los subsidios sobre los medicamentos, ¿no? Un tema tremendamente sensible porque uno toma un medicamento para sostener o mejorar una condición de su salud, no lo toma por divertimento, a nadie le gusta tomar un medicamento por divertimento. Hay más de 1.700.000 jubiladas y jubilados en esta condición, o sea, que ganan menos de 390.000 pesos, que es el límite aproximado que puso el gobierno para irle quitando los subsidios del medicamento, sin ningún reemplazo, porque si vos me decís, mirá, le sacaron a mi abuela o a mi abuelo el descuento de los medicamentos o directamente el subsidio sobre el medicamento que le da el PAMI, lo vamos a reemplazar por eso, por otra cosa, estaría bueno o no, es discutible, pero estas cuestiones, como decimos, que son cuestiones de vida, cuestiones de salud, cuestiones de transitar tus últimos años de vida dignamente o más dignamente, el gobierno dijo no hay más descuento para más de 1.700.000 afiliados al PAMI. En este caso, Cuader y los $200.000 serían una anécdota oscura que nos remite a las peores épocas de la Argentina. Por ejemplo, la época de Fernando de la Rúa. ¿Ustedes recuerdan la expectativa con la que triunfó la alianza de la Rúa, Chacho Álvarez, Fernández Mejídez, Bordón, ¿no? Esa alianza, peronistas y radicales, peronistas descontentos y radicales, y que al poco tiempo empezó a enunciar, lamentablemente, a poner sobre el tapete público metodologías coimeras o coercitivas para que los legisladores le voten las leyes. Bueno, se produjeron escándalos como lo de estar personas en las bancas que tomaban lugares de diputados, los diputados truchos, los senadores, y el famoso caso que se llamó la ley Banelco, que fue también coimas pagadas a senadores nacionales, comprobado esto, a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y bueno, y nos hace acordar lo de Cuader, ¿no? En este caso, el travestido, borocotizado Cuader, que ostentó públicamente apoyo al gobierno de Milei, en una foto con el presidente en la Casa Rosada, ha sido uno de los votos fundamentales para aprobar la ley Bases. La ley Bases, ustedes recuerdan, el nivel de presión y de represión en las calles que hubo con la ley Bases, y dentro de la ley Bases, un aspecto central de la política económica del gobierno, que es el régimen de inversión con incentivos para las grandes empresas, el RIGI. Cuader, travestido, borocotizado legislador, apoyó públicamente esta ley, le juntó votos para que esa ley se pueda sancionar, que pueda ser ley hoy en la Argentina. A nosotros, a muchos, este tipo de actitudes de políticos o de gente que se dice dirigente política, la verdad que nos da mucha vergüenza. A quienes ejercemos desde hace muchos años la política con vocación de servicio, con honradez, nos da una vergüenza enorme. Cuader es una de las anécdotas más oscuras en el sistema político argentino reciente, y es un personaje nefasto con cero escrúpulos que ha cambiado su voto y ha travestido su identidad política por plata, en este caso, por mucha plata en este caso. Y eso es lo que lamentablemente nos pone en discusión de para qué es la política en la Argentina y cuáles son las herramientas políticas o los mecanismos que debemos empezar a construir colectivamente para desterrar estas prácticas en nuestro país. Como decíamos al principio, un dicho campero muy viejo dice: hay que pegarle al chancho chico para que aparezca la madre. Este personaje, Cuader, es el chancho chico, a pesar de tener un montón de dólares en sus maletas. Los bolsos de López, ¿recuerdan? ¿No? El famoso secretario de Obras Públicas tirando a la madrugada bolsos con dólares por arriba del tapial de un convento, que eran la ruta del dinero acá, en el relato de los medios
de comunicación concentrados, sobre todo los de Capital Federal, terminaron siendo la ruta del dinero M, la ruta del dinero Macri, porque ustedes saben que los fajos de dólares que le secuestraron en los bolsos del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, López, eran fajos que tenían una procedencia de una financiera que su directivo, su gerente, había sido directivo de Boca y estaba vinculado directamente a Mauricio Macri. No nos confundan más, no nos confundan más, no nos gustan los caramelos de madera.